El lado oscuro y escandaloso de Fidel Castro. Los inicios de Fidel Castro estuvieron marcados por una ambición desmedida. Desde joven, mostró una determinación férrea para alcanzar el poder, sin importar el costo. Su ascenso político fue una clara muestra de su capacidad para manipular y persuadir, convirtiéndose en una figura central de la Revolución cubana. Pero, ¿qué hay de los secretos más oscuros del dirigente cubano? ¿Qué hechos se molestaron en que no saliesen a la luz? Recuerda que esto es Hazte el Listo, el canal donde hablamos de temas de actualidad y curiosidades. No te olvides de darnos like si te gustan nuestros videos y suscribirte para no perderte ninguno. Continuemos. Fidel Castro se situó entre la revolución y la opresión del pueblo cubano. Su gobierno transformó radicalmente la sociedad cubana, prometiendo igualdad y justicia. Sin embargo, estas promesas quedaron en entredicho al imponer un régimen autoritario que limitó severamente las libertades individuales. La doble vida de Fidel Castro permaneció oculta bajo capas de secretos de Estado. A pesar de proyectar una imagen de austeridad y dedicación a la causa revolucionaria, se rumoreaba que llevaba una vida de excesos lejos de la vista pública, alimentando especulaciones sobre su verdadero carácter. Amantes y escándalos rodearon la vida personal de Fidel Castro, aunque estos aspectos fueron cuidadosamente ocultados de la opinión pública. Sus relaciones prohibidas y aventuras extramatrimoniales se convirtieron en un tabú dentro de la sociedad cubana, mientras mantenía una imagen de líder comprometido. Fidel Castro ejerció un control mediático sin precedentes, manipulando la información a su favor. Utilizó los medios de comunicación estatales para difundir su ideología y silenciar cualquier voz disidente. Esta estrategia le permitió mantener una narrativa favorable a sus intereses y consolidar su poder. Fidel Castro empleó tácticas de terror para mantenerse en el poder en Cuba. Su régimen se caracterizó por el uso de la represión y el miedo como herramientas fundamentales. Los ciudadanos vivían bajo constante vigilancia. Las historias de tortura y desapariciones se convirtieron en un aspecto oscuro y recurrente bajo el mandato de Castro. La persecución de disidentes estaba a la orden del día, creando un clima de terror y desconfianza entre la población. La conexión de Castro con la Unión Soviética agregó una dimensión de espionaje y tensión durante la Guerra Fría. Esta alianza estratégica permitió a Castro fortalecer su régimen, aunque al precio de la soberanía cubana. La corrupción y el nepotismo florecieron, mientras la familia Castro y sus allegados acumulaban riquezas. Este contraste con la pobreza del pueblo cubano evidenciaba la doble moral del régimen comunista. La crisis de los misiles de 1962 fue un juego de poder peligroso que casi desata una guerra nuclear. La decisión de Castro de albergar misiles soviéticos en la isla puso al mundo al borde del abismo. La isla de Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, se vio sometida a un embargo económico que transformó la vida diaria de sus habitantes. Esta medida, impuesta por Estados Unidos, buscaba presionar por cambios políticos, pero terminó afectando principalmente al pueblo, que enfrentó escasez y dificultades para acceder a bienes básicos. Castro, a pesar de las limitaciones impuestas por el embargo, logró implementar sistemas de educación y salud que destacaron en la región. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de contradicciones, como la falta de libertad de expresión y la represión de cualquier voz crítica al régimen. En el ámbito internacional, Fidel Castro manejó una política de alianzas complejas, muchas veces buscando apoyo en países igualmente aislados o enfrentados con Occidente. Esto le permitió a Cuba sobrevivir en un contexto global adverso, aunque aislada de potenciales socios comerciales y políticos cercanos. La vida de lujo de Castro contrastaba enormemente con las condiciones de vida de la mayoría de los cubanos. Mientras el líder disfrutaba de residencias lujosas y viajes, su pueblo enfrentaba dificultades económicas y restricciones en su día a día.
La manipulación de la historia y la construcción de un culto a la personalidad alrededor de Fidel Castro fueron estrategias clave para mantener el control sobre la población. Este enfoque permitió al régimen cimentar su narrativa, silenciando las voces disidentes y controlando la percepción pública, tanto dentro como fuera de Cuba. La violencia fue una herramienta clave en la expansión de la influencia de Castro. Apoyó guerrillas y conflictos armados en América Latina y África, creyendo en la exportación de su revolución, a menudo con resultados devastadores. El exilio cubano es un testimonio de la búsqueda de libertad frente a la opresión. Familias enteras se separaron, dejando su hogar en busca de un futuro incierto pero libre, marcando profundamente a la diáspora. La era de Castro se caracterizó por el oscuro final de muchos opositores políticos. La disidencia era reprimida sin misericordia, con detenciones arbitrarias y desapariciones que sembraron el terror entre quienes se atrevían a disentir. La censura artística reflejaba el control absoluto de Castro sobre la expresión cultural. Artistas y escritores enfrentaron represión cuando sus obras desafiaban la narrativa oficial, limitando la libertad creativa y promoviendo un arte propagandístico. La crítica interna al régimen de Castro fue considerada traición. Aquellos dentro del movimiento revolucionario que cuestionaron sus métodos o políticas enfrentaron consecuencias severas, evidenciando una revolución que, para muchos, traicionó sus propios ideales. Los hijos de Fidel Castro han vivido entre el lujo y la controversia, lejos del ojo público. Disfrutan de privilegios inimaginables para la mayoría de los cubanos, generando debates sobre la meritocracia en la isla. La salud de Fidel Castro siempre estuvo rodeada de misterio y especulación. Informaciones contradictorias y la falta de transparencia alimentaron rumores sobre su estado, manteniendo en vilo tanto a seguidores como a detractores. El papel de la mujer en la revolución de Castro ha sido ambivalente. A pesar de ciertos avances en igualdad, persisten críticas sobre la subordinación y limitaciones en roles de liderazgo dentro del régimen. La economía cubana bajo el mandato de Castro sufrió severamente debido a políticas que desincentivaron la inversión y la productividad. Esto llevó a una vida marcada por la escasez y limitaciones para el pueblo cubano. La obsesión de Castro por el poder lo llevó a eliminar cualquier vestigio de oposición. Su gobierno se caracterizó por una vigilancia constante y la represión de aquellos que consideraba rivales, consolidando su autoridad absoluta. Fidel Castro es una figura que despierta pasiones encontradas, siendo considerado por algunos como un héroe revolucionario y por otros como un tirano. Su legado es tan vasto como contradictorio, abarcando desde logros en educación y salud hasta acusaciones de represión y violaciones a los derechos humanos. La muerte de Castro provocó un torrente de reacciones a nivel mundial, evidenciando el impacto de su figura en la historia contemporánea. Aún después de su fallecimiento, siguen emergiendo secretos y revelaciones que ponen en perspectiva su régimen. La influencia de Castro en la política latinoamericana sigue siendo un tema de debate, reflejando la complejidad de su legado. La pregunta de si fue un libertador o un dictador sigue sin respuesta, dejando un espacio abierto a la interpretación según las distintas visiones de la historia. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado el video y si es así, danos un buen like y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita de notificación para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!